Hola, buenas tardes. Mi nombre es April Lugo y trabajo como especialista de programas en la Oficina de Diversidad, Inclusión y Equidad de Salud. Estamos con el panel de expertos de Johns Hopkins Medicina para proveerles información sobre la vacuna contra el COVID-19. En estos momentos, los que están presentes en el panel se van a presentar, luego van a dar una corta presentación sobre las vacunas y terminamos con una ronda de preguntas y respuestas. Comenzaremos con la doctora Page. Kathy, you're on mute. Sorry. Hola a todos. Gracias por unirse a esta presentación. Yo soy Kathleen Page, soy médico infectóloga y es un gusto estar aquí con ustedes. Hola, yo soy Sandra Gabelli, soy profesora en el Departamento de Medicina y es un gusto compartir lo que sabemos de las vacunas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Selnik. Yo soy el director del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Soy médico rehabilitólogo o fisiatra y es un gusto estar con ustedes hoy hablando sobre el tema de las vacunas y cómo protegerse de COVID-19. Y como estoy hablando, voy a continuar, voy a ser el primero en comenzar esta presentación. La idea es en esta tarde cubrir un poco los conceptos sobre las vacunas de COVID-19 y cómo protegerse. Vamos a hacer una presentación, voy a comenzar yo, como decía April, y después tenemos oportunidad para hacer preguntas y respuestas. Mientras tanto, si ustedes tienen preguntas, por favor pónganlas en el chat y las vamos a ir viendo de contestar. Entonces, la siguiente, next slide. Entonces, primero vamos a hablar un poco del COVID-19, los factores que aumentan la propagación en la comunidad y el riesgo individual. Supongo que a esta altura todo el mundo sabe cuáles son las situaciones de riesgo, estar en situaciones concurridas, donde hay mucha gente, sobre todo en lugares, en espacios cerrados, donde uno tiene contacto estrecho o físico, y donde uno comparte el aire, quizás en una habitación pequeña y donde ahí está hacinados. Y también es muy importante la duración de la exposición, cuánto tiempo uno está con otra gente compartiendo la misma habitación o el aire o el sitio estrecho. Siguiente. Entonces, ¿quién está en mayor riesgo de tener un cuadro grave de COVID-19? Todo el mundo está en riesgo de contagiarse y enfermarse, pero hay gente que tiene mayor riesgo de contagio. Siguiente. Los factores de riesgo de enfermedad grave son la gente mayor, ancianos, los hombres, un poco más que las mujeres, y la gente que tiene historia de hipertensión o enfermedad cardíaca, gente con historia de diabetes o obesidad, gente que tiene enfermedades crónicas pulmonares como el EPOC, el asma, o cáncer o enfermedad renal crónica. Sabemos, a esta altura sabemos muy bien que la mortalidad, o en este caso la letalidad, pero la mortalidad por COVID-19 aumenta con la edad. Entonces, la gente que tiene de mayor edad tiene mayor riesgo de mortalidad por el COVID-19. Este gráfico muestra aquí en la parte de abajo que la gente que tiene más de 80 años son los que tienen mayor riesgo, y cuando uno mira los números que van de menor edad, uno va notando que la mortalidad disminuye. Cada una de estas columnas representan distintos países, Corea del Sur, España, China e Italia, pero esto fue replicado, digamos, en todas las comunidades donde uno estudió el tema del COVID-19. Siguiente. Es importante saber que los hispanos, negros y afroamericanos se ven afectados desproporcionadamente. Tienen mayor riesgo que los blancos. Entonces, si uno mira en esta tabla, las relaciones de incidencia en comparación con las personas blancas y no hispanas, uno ve que los casos, la hospitalización y la muerte, si es más de un número 1, quiere decir que es mayor que
la comparación con la gente blanca. Entonces uno puede ver que las personas latinas e hispanas, en este caso en el lado derecho del gráfico, aquí, estoy mostrando con la flecha, uno ve que los latinos tienen 1.7 veces mayor riesgo de contagiarse, 4.1 veces más de hospitalización y 2.8 veces más de riesgo de mortalidad. Siguiente. Entonces, ¿cómo puede uno reducir la propagación del virus del COVID-19? Esto es muy importante, como uno puede utilizar el tema de usar tapabocas o barbijos, mantener al menos 2 metros de distancia entre la gente. 2 metros serían 2 brazos extendidos. Lavarse las manos y limpiarse y desinfectar. Pero quizás en este momento lo más importante es recibir la vacuna la vacuna contra el COVID-19, que es el enfoque que nosotros queremos dar en esta tarde, en esta charla. Siguiente. Esto es una pequeña demostración de cómo funciona el tema de la inmunidad colectiva como medida de protección. Y ustedes tienen que pensarlo en esta forma con respecto al tema de la vacuna. Entonces vamos a empezar quizás aquí en la población nativa. La persona está en rojo, tiene COVID-19 y va a contagiar a las personas que que comparten la misma habitación o están durante gran cantidad de tiempo juntas. Y uno puede ver que esta persona en rojo, por ejemplo, no fallece, vive y desarrolla inmunidad. Sin embargo, uno empieza a propagar esta infección con las otras gentes. Y rápidamente uno puede aumentar el contagio de la gente que tiene COVID y la poca población que tiene inmunidad contra el COVID. Si uno puede lograr inmunidad colectiva, y uno lo puede lograr esto por estar vacunado, uno puede disminuir rápidamente el contagio del COVID-19, la propagación. Entonces, por ejemplo, la misma persona que tiene COVID-19, si está rodeado de gente que está vacunada, solamente va a contagiar a aquellos que no están vacunados, los que no tienen inmunidad. Y rápidamente ustedes ven cómo la infección puede ser coartada a alta velocidad o puede ser interrumpida y la propagación disminuye. Siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar un poco sobre las vacunas contra el COVID-19. Siguiente. El objetivo de la vacuna es desarrollar una respuesta inmune a un virus o bacteria. Esto es común para todas las vacunas que existen hasta ahora. Y el objetivo de la vacuna del COVID es igual que las otras vacunas que uno se puede dar para otro tipo de infecciones. Varicela, sarampión, polio y demás. La idea es que la vacuna va a ayudar al cuerpo a desarrollar una memoria de una respuesta inmune para que dure mucho tiempo y proteger contra la enfermedad cuando uno se expone al virus. Eso sería lo ideal, proteger contra la enfermedad. En realidad uno también quisiera proteger contra la infección por el virus. Si uno puede no tener ni siquiera el virus en el cuerpo porque uno está vacunado, sería aún mejor y no pasarlo a la siguiente persona. Pero como mínimo uno puede adquirir una protección contra la enfermedad. Siguiente. Entonces, ¿cómo funcionan las vacunas para el COVID-19? Voy a hablar de 2 vacunas, las vacunas de ARN mensajero o ARNM o en inglés mRNA. ¿Cómo funcionan? Básicamente, cuando uno le dan una vacuna, una inyección en el músculo del brazo, lo que está poniendo son partículas que son lípidos que protegen al ARN mensajero. El ARN mensajero en realidad tiene un código para crear proteínas que son expresadas por el virus, pero solamente una de las proteínas que son expresadas por el virus. Estas partículas de lípidos son absorbidas en las células y cuando se absorben en la célula, el ARN mensajero, que sería este fideo aquí que está aquí, este firulete, se va a unir a los ribosomas, que es una parte de la célula, una especie de organela, un órgano dentro de la célula, no en el núcleo de la célula, y va a empezar a generar estas proteínas. Y estas proteínas van a ser expresadas en los glóbulos blancos. Y lo que van a expresar es simplemente
lo que se llama el spike, o una proteína que presenta el virus en su membrana exterior. Lo cual hace que cuando los glóbulos blancos expresan estas proteínas, el cuerpo de la persona que recibió la vacuna empieza a generar anticuerpos, que serían estas partículas que uno ve aquí en forma de Y. Y estos anticuerpos van a proteger a la persona cuando uno está expuesto al virus del coronavirus, porque el cuerpo ya genera una respuesta inmune y tiene memoria contra estas partículas que son expresadas originalmente en las células blancas, en los glóbulos blancos. De esta manera uno puede generar una memoria inmune a largo plazo. Sí, adelante, Sandra, gracias. Hay 2 vacunas que fueron aprobadas con este tipo de tecnología. La primera que voy a hablar es de la vacuna de Pfizer o BioNTech. Es una vacuna nuevamente modificada de ARN mensajero. Tiene este código genético para generar estas partículas, la espícula del coronavirus. Para esta vacuna hay que dar 2 dosis separadas por 3 semanas. Y esta vacuna hay que almacenarla a 70 grados centígrados bajo cero. Así que hace falta tener tecnología importante en el hospital o en el centro hospitalario para mantener esta vacuna. En los estudios originales se dio en más de 43.000 personas inscriptas. Y esta es la proporción como se dividió en los grupos. 82% eran blancos, 10 afroamericanos, 4 asiáticos, 26% hispanos o latinos y 21% eran mayores de 65 años. Y lo que descubrieron en estos clinical trials, en estos estudios, es que la eficacia es del 95% a partir de los 7 días después de la segunda dosis. Y la eficacia en los adultos mayores es del 94%. Es decir, la eficacia es altísima, muy alta y muy importante. Y esta vacuna entonces fue aprobada por la FDA de Estados Unidos el 11 de diciembre del 2020 en gente que tiene 16 años o más. Siguiente diapositiva. La otra vacuna que usa la misma tecnología es la vacuna de Moderna y del Instituto del NIH, o Instituto Nacional de Salud. Es nuevamente otra vacuna que usa ARN mensajero. También hace falta hacer 2 dosis con 4 semanas de separación. La vacuna es un poco más estable a temperaturas más no tan frías como 20 grados centígrados o menos, lo cual hace uno puede ayudar con usar una heladera normal. En el estudio clínico originario se dio en 30.000 voluntarios, un poco más de 30.000 voluntarios, como ven aquí. 25% eran mayores de 65 años, 63% eran blancos, 20% latinos y 10% afroamericanos. Y esta vacuna mostró también una eficacia del 94% a partir de la segunda semana después de la segunda dosis. Nuevamente, una eficacia altísima para este tipo de vacunación. Y por eso que la FDA de Estados Unidos aprobó la autorización de esta vacuna en forma de emergencia el 18 de diciembre del 2020 para mayores de 18 años, porque este estudio incluyó 18 años para arriba, mientras que Pfizer incluyó 16 años para arriba. Siguiente diapositiva. Vamos a pasarlo ahora a Sandra, que va a seguir continuando con la conversación. Gracias. Bueno, de las 2 vacunas que describió Pablo, los efectos secundarios comunes que pueden ver es en el brazo donde recibieron la vacuna. El paciente puede tener un poco de dolor, hinchazón y algo de enrojecimiento. Y en el resto del cuerpo, un cansancio, alguna gente presenta dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, y otros presentan fiebre y náuseas. Si queremos ver cómo estas vacunas los ayudan a protegerse, estos son los gráficos del estudio original. Y para simplificar, lo que sería bueno que recuerden, vamos a ver si pueden ver el mouse, es el conjunto de los puntos representan todos las personas que participaron del estudio. En azul están todos los que recibieron placebo y en rojo los que recibieron, en este caso, la vacuna de Pfizer.
dados estos números, es como se calcula cómo se protegió la gente. Lo que ustedes pueden ver acá es la cantidad de participantes y cuál es el porcentaje. Entonces lo que se calculó es alrededor del 90%. Si lo comparamos con la vacuna de Moderna, los números de gente inscripta son un poquito más bajos, pero todavía muy altos, y de la misma forma ven en azul la gente que recibió el placebo y quien puede haber estado expuesto, y en cambio en rojo los que recibieron el tratamiento, que la gente no se enfermó. Y otra vez, de aquí es donde sale el cálculo de cuál es la protección que ofrecen. Pero para verlo realmente en algo sencillo, en vez de estos cuadros tan complicados que tenemos acá por edad, cuántos 86%, en realidad una medida simple para todos que podamos ver es que si contamos 4.000 enfermeras, médicos, la gente que responde primero y todos los trabajadores esenciales que fueron vacunados en las primeras semanas del virus, en este pequeño grupo, que si bien es 4.000, pero están muy expuestos, tuvieron menos del 90% fueron infectados. Así que es extremadamente efectivo. Hasta ahora hablamos de las dos vacunas que fueron presentadas inicialmente. Hay otra vacuna más que es aceptada en Estados Unidos y esa es la vacuna de Johnson & Johnson. Entonces, cambia de la misma forma que Pablo explicó cómo funcionan las vacunas con mRNA. Las vacunas de Johnson & Johnson y además una vacuna de AstraZeneca Oxford y otra preparada que se llama Sputnik, se llaman vacunas contra el COVID-19 de vector viral. ¿Cuál es la diferencia esencial? Si pensamos, miramos por qué se llama coronavirus, el virus lo podemos pensar como una esfera que es una coronita, tiene unas puntas que sobresalen. Esas puntas son la proteína S o la proteína espícula que nombró Pablo, o en inglés spike proteins. Todos estos nombres son intercambiables. Entonces, ¿qué se hace para obtener una vacuna de vector viral? Usan un vector de un virus distinto, o sea, no de SARS-CoV-2, sino de otro que es inofensivo para el cuerpo. Y en parte el mensaje para ese virus se pone el mensaje de la proteína de S o de la proteína del virus. Entonces, cuando estas vacunas que contienen el virus que es inocuo para nosotros y un pedacito de la proteína cubierto de la proteína S, al multiplicarse, eso genera la respuesta que Pablo mencionaba. Le enseña a nuestro cuerpo a producir copias de la proteína S y el cuerpo con eso generará anticuerpos y va a recordarlo. Entonces, de estas vacunas, la que está aceptada en Estados Unidos es de Johnson & Johnson. Pueden haber escuchado que el virus inocuo que se usa viral, en particular para esta, se llama adenovirus 26. En la fase 3 se inscribieron 45.000 voluntarios, así que los números son comparables con las otras dos vacunas que vimos primero. Y es una vacuna estable que se puede guardar en un freezer común que ustedes tienen en su casa, es -20, y puede durar hasta 3 meses en la heladera común. Como ven abajo, los efectos secundarios son similares a los de las otras
a las de las otras vacunas, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular, y un pequeño dolor en el punto de inyección. Queremos recalcar que deben haber escuchado en las noticias que la vacuna fue aceptada y después se suspendió el suministro de ella, porque existe un riesgo de trombosis o coágulos, especialmente en mujeres vacunadas entre 18 y 49 años. Pero queremos recalcar que el riesgo es extremadamente bajo y se calcula que es 7 en 1 millón, o sea, cada 1 millón de personas vacunadas, solo 7 desarrollan estos síntomas. Y este riesgo es más bajo en hombres de cualquier edad o en mujeres más grandes. Y lo que es importante es que los días que se suspendió permitió la dispersión de información y los médicos saben cómo tratar esta situación y estos síntomas. La vacuna de Johnson & Johnson se calculó que tiene un 72% de eficacia en Estados Unidos y 66 en América Latina, 57 en Sudáfrica. Estos son estudios independientes. Y presenta una eficacia del 85% en la prevención de la enfermedad grave y 100% contra la hospitalización y muerte. La fecha de cuando fue autorizada es febrero 27 de este año. Las otras dos vacunas que voy a comentar no están en este momento autorizadas en Estados Unidos, pero es posible que si ustedes tienen amigos o familiares en otros lugares la conozcan. Una es la vacuna de AstraZeneca, que también es una vacuna de vector viral. A diferencia de la vacuna de Johnson & Johnson, esta usaron un virus de chimpancé. O sea, es un virus inocuo de nuevo para nosotros, que también expresa la proteína S o la proteína espícula de SARS-CoV-2. La vacuna es estable en heladeras comunes, lo que colabora muchísimo con suministrar la vacuna. Es muchísimo más fácil tener una heladera que un freezer o que un freezer de alto frío. Los efectos secundarios son los mismos que hemos comentado, dolor en el punto de inyección, fatiga, etc. Y queríamos destacar que los efectos secundarios en este caso suelen ser un poco más pronunciados en las personas jóvenes. La otra vacuna que se está produciendo en Estados Unidos y que no está aún aceptada con una aceptación de emergencia como las otras, es una vacuna de proteína de cubierta. Lo que quiere decir es una vacuna de proteínas. Es distinta de la de RNA mensajero o ARN mensajero y es distinta de las de los vectores virales. Muchas de las vacunas anteriores usaban este tipo de tecnología. El estudio de fase 3 está ocurriendo y momentáneamente hay muy buenas respuestas inmunes. Les queríamos mostrar lo que preocupa a todo el mundo, qué sucede con las variantes de la COVID-19. Y voy a intentar referirme con los números B117, B1351 y P1. ¿Qué es lo que sabemos? Es que el virus cambia constantemente a través de mutaciones y nuevas variantes aparecen continuamente. Entonces, algunas variantes se propagan más fácilmente que otras y más propagación va a dar lugar, obviamente, a más casos de COVID. Y en el caso que haya más casos, esto compromete los sistemas de salud más profundamente. Lo que
aún no sabemos es cuál es la posibilidad de qué variante va a evadir qué terapia y cómo van a diferir la enfermedad causada por distintas variantes. El cuadro que ven aquí en color naranja es la variante que está más distribuida en este momento en Estados Unidos, y estos ven son datos de 4 del 10, o sea, del 10 de marzo. Y esta es la variante B117. Las otras dos variantes se ven menos en este momento en Estados Unidos. ¿Quién debería recibir la vacuna? Todos. Si bien hay una oferta limitada, en este momento todos deberían poder conseguir la vacuna, y la vacuna no tiene que tener un costo para ustedes. Sí puede ser que se recupere un costo de la compañía de seguros o de la compañía de salud, pero no que ustedes tengan que pagar. Para los que están en la llamada, que viven en el estado de Maryland, tienen aquí una pirámide que muestra todos los grupos prioritarios, y como saben, el gobernador ha puesto que la población en general, todos los adultos de más de 16 años pueden ser vacunados. O sea, hemos pasado todas estas fases. Y ustedes pueden conseguir vacuna en este momento. Para aquellos que aquí se lo paso a Kathleen. Ok, gracias Sandra. Una pregunta que surge comúnmente es aquellos que tienen enfermedades preexistentes. Por ejemplo, es común que en las clínicas de vacunación la gente me diga, yo tengo diabetes, tengo hipertensión, problemas cardíacos, ¿me vacuno o no? Y la respuesta es sí, sin duda alguna debe vacunarse, porque esos son los grupos que corren mayor riesgo de tener COVID severo, y es importante protegerse. La otra pregunta es si me debo vacunar si ya tuve COVID. Y la respuesta otra vez es sí. ¿Por qué? Porque el COVID, a pesar de que sí, el tener COVID te da un poquito de protección, esa protección no es duradera. No dura, no dura mucho, y tenemos muchos ejemplos de gente que se ha infectado de vuelta. Las vacunas todas están diseñadas a que uno monte una protección más efectiva que la infección de COVID por sí misma. Entonces, toda la gente que ha tenido COVID puede vacunarse. Si tiene COVID, obviamente va a tener que esperar hasta que salga del periodo de aislamiento antes de salir a vacunarse, pero aparte de eso se puede vacunar. Siguiente diapositiva. Hay un grupo de personas que han tenido COVID que sí tienen que esperar un poquito más, no solo salir de aislamiento, sino también esperar 3 meses. Este es un grupo pequeño, pero hay gente que ha recibido terapia de anticuerpos contra el COVID. En general, esta terapia se le da a gente que tiene riesgos de sufrir COVID severo. Entonces se recomienda a gente que tiene COVID, que es mayor de edad, o que tiene ciertos factores de riesgo como diabetes, sobrepeso severo, etc. La gente que ha recibido esta terapia lo va a saber, porque esta terapia no es una píldora, es algo que se da por infusión en lugares especializados. Pero porque los anticuerpos pueden, bueno, el punto de la vacuna es que uno monte anticuerpos, y si uno ya tiene anticuerpos porque recibió una infusión, lo mejor es esperar 3 meses hasta que ya no tenga esos anticuerpos que le dieron, para que usted pueda montar su propia respuesta inmunológica. Ahora, la verdad es que, como digo, este es un grupo muy, muy limitado, y en general toda la gente que ha tenido COVID, excepto en esta pequeña excepción, debe vacunarse. Próxima diapositiva. La otra pregunta común es, ¿qué tal si tengo las defensas bajas, sea por
que tengo cáncer y estoy recibiendo quimioterapia, o de repente tengo alguna otra enfermedad, VIH, etc. Y la respuesta de vuelta es sí, por favor, vacúnese. Como explicó Sandra, ninguna de las vacunas tiene ningún virus que pueda causar enfermedad. Ninguno es un virus atenuado de COVID. Entonces estas vacunas son seguras, aunque uno tenga las defensas bajas. La única consideración es que si uno tiene las defensas muy bajas, a veces no responde de la misma manera a la vacuna. De repente no pueda montar defensas tan fuertes como una persona que no tenga ese problema. Y depende un poco del tipo de inmunocompromiso. En algunos casos, por ejemplo, alguien con el VIH bien controlado probablemente pueda montar unas defensas buenas, pero alguien que, por ejemplo, esté recibiendo terapia que le elimine las células, algunas células inmunológicas que son muy importantes para montar defensas, hacer anticuerpos, puede que tenga una respuesta menor. De cualquier manera, es mejor algo que nada, así que la recomendación es que aunque tenga las defensas bajas, se vacune, porque la vacuna le va a ofrecer algo de protección contra el COVID, y eso es importante. Próximo diapositiva. La otra pregunta común es, ¿qué tal si estoy embarazada o soy una mujer lactante? Los estudios, hemos hablado, creo que Pedro y Sandra, los dos comentaron sobre los estudios que se hicieron contra las vacunas de COVID, y la mayoría de los estudios tenían entre 40.000, 30 y 40.000 personas. Todos los estudios excluyeron a mujeres embarazadas, porque es un grupo vulnerable y generalmente en los estudios iniciales no se incluyen a mujeres embarazadas. Sin embargo, justo la semana pasada se publicaron datos de más de 35.000 mujeres embarazadas que han recibido la vacuna contra el COVID en Estados Unidos. Y las noticias fueron buenas. Todo indica de que las vacunas en este grupo de mujeres embarazadas son seguras. Es decir, no se vio ningún efecto secundario diferente en mujeres embarazadas comparada a mujeres no embarazadas, y no hubo ninguna señal de que hubiera ningún efecto a la mamá o al bebé, o al recién nacido. Y tampoco se considera que hay un riesgo en mujeres que están amamantando. En general, las vacunas son muy... las vacunas en general son recomendadas en mujeres que están dando pecho, porque la protección que monta la mamá puede proteger al bebé también. Y en el caso de la vacuna de COVID-19, se recomienda que las mujeres embarazadas y que estén dando pecho también se vacunen sin miedo. También es importante recordar que entre los grupos de personas que tienen mayor riesgo de COVID severo y hospitalización están las mujeres embarazadas. Entonces, no solo es importante que se protejan en general, pero también es particularmente importante que se protejan porque las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de sufrir COVID severo. Próxima diapositiva. Ok, niños. Bueno, la vacuna de Pfizer es la única que en este momento, de las que están autorizadas en Estados Unidos, que se puede dar a niños o a personas mayores de 16 años, así que por lo menos a niños de 16 y 17 años. Sin embargo, en este momento esta vacuna está bajo revisión y esperemos que de repente ya tan pronto como la semana que viene esta vacuna sea aprobada para niños de 12 a 16 años también. Obviamente podría cambiar algo, pero todo indica de que esta vacuna va a estar disponible para niños mayores de 12 años para arriba en las próximas 2 semanas. La vacuna de Moderna en este momento solo está aprobada en gente mayor de 18 para arriba. Y como les acabo de comentar, esperamos que la de Pfizer esté aprobada para niños de 12 para arriba, y se están haciendo investigación ahora y ensayos para ver si la vacuna se le puede dar a niños menores de 12 años, y esperemos que sí. Próxima diapositiva. Esto es algo muy importante que la gente nos pregunta todo el tiempo, es cómo sabemos que estas vacunas son seguras. En particular, la gente tiene esta pregunta porque estas vacunas se han desarrollado rápidamente, y entonces
a veces surge la pregunta, ¿sabemos que son seguras? ¿Qué es lo que sabemos? Como ya comentó Pablo y Sandra, se hicieron estudios grandes, pero en realidad la prueba más importante de que la vacuna es segura es que se han dado más de 100 millones de dosis de este tipo, de estas vacunas por todo el mundo. Entonces, esa es realmente la prueba más importante. Pero es importante también entender cómo se monitorea todo esto, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos hay varias maneras que se monitorea si una vacuna, bueno, o remedio, pero en este caso vacunas, está causando efectos secundarios que de repente no se vieron en los estudios iniciales o están ocurriendo con mayor frecuencia. Algunos de estos métodos son lo que se llaman métodos pasivos, es decir, que hay sistemas de monitoreo que vigilan básicamente todas las bases de datos en Estados Unidos. Estas son bases de datos enormes con cientos de millones de pacientes y se vigila si hay alguna señal de que la gente que está recibiendo las vacunas tiene algo inusual, está ocurriendo algún efecto adverso inusual que no se había visto en los estudios iniciales. También hay lo que se llama vigilancia activa, en la cual tenemos todos los pacientes, gente que ha recibido la vacuna y médicos o profesionales de salud pueden reportar cualquier caso adverso o cualquier cosa que le haya pasado a un paciente después de haber recibido la vacuna. Y en algunos casos puede ser, la gente tiende y con razón a reportar todo, porque es mejor reportar demasiado que no reportar nada. Entonces, por ejemplo, si alguien se vacuna y al día siguiente, no sé, lo pisa un auto, probablemente no tenga nada que ver con la vacuna, pero igual se puede reportar que pasó eso por si acaso hay alguna señal. Entonces, de esas dos maneras, por lo menos hay dos maneras bastante importantes que se usan para monitorear, y hay otras, como algunos de ustedes que hayan recibido la vacuna, próximo diapositiva, de repente han recibido o se han anotado en lo que se llama Be Safe. Cuando uno recibe la vacuna de COVID, se les ofrece anotarse en un sistema de monitoreo por texto, y para aquellos que se han anotado, han recibido, como por ejemplo yo, textos al principio, después de haberse vacunado el primer día, segundo día, la semana, las 2 semanas, las 3 semanas, mandan textos para ver si uno está teniendo algún problema, y son cuestionarios pequeños que uno puede contestar rápidamente. Próxima diapositiva. Sandra ya habló sobre el perfil de seguridad de Johnson & Johnson y en particular estos casos inusuales de trombosis de coágulos que se han presentado. Y esto es un ejemplo de este sistema de monitoreo y de seguridad, un ejemplo de cómo funciona. Como mencionó Sandra, estos son casos serios, pero muy, muy, muy inusuales. Se han dado 8 millones de dosis de Johnson & Johnson aquí en Estados Unidos y se han detectado 15 casos. Es decir, es como dijo ella, bueno, en general son 2 casos por cada millón de personas. Al tener un efecto tan pequeño, no se detectó. Este tipo de efecto secundario tan inusual no se detecta en los estudios de 40.000 personas porque no hay suficiente gente para realmente detectar esto. Lo que pasó con Johnson & Johnson fue que se dieron las 8 millones de dosis, se administraron, y se notó en este sistema de vigilancia que habían 6 casos de coágulos. Y ahí fue y estos son coágulos bastante inusuales porque son coágulos, como dijo Sandra, en gente relativamente joven, en ubicaciones inusuales como en la cabeza o en el abdomen. Al verse esos 6 casos, se interrumpió por un periodo de un poquito más de una semana la distribución de vacunas. Y lo más importante fue que se mandaron comunicados por todos medios de comunicación, a médicos, a profesionales de salud, etcétera, y a pacientes, alertando de que había esta posibilidad y que por favor, si veíamos estos casos, que reportáramos.
La preocupación era que una vez que nos alertaran, que surgieran cientos y cientos de casos que de repente no habían sido reportados. Pero lo bueno fue que, a pesar de que sí se detectaron más casos, no fueron cantidades de casos, y esto sigue siendo algo que realmente es muy, muy inusual. Para darles más contexto, como dijo Sandra, estos casos que son coágulos en el contexto de tener las plaquetas bajas, que eso es algo un poco raro. En general las plaquetas son las que causan los coágulos, entonces cuando uno ve este síndrome, no es cualquier coágulo, sino un coágulo en el contexto de tener las plaquetas bajas. Esto ha ocurrido en mujeres menores de 55 años. Importante que ninguno de los casos fueron en mujeres embarazadas o posparto, y todos los casos ocurrieron entre 1 y 3 semanas después de vacunarse. Es decir, que aquellos que, por ejemplo, recibieron la vacuna de Johnson & Johnson hace 5 semanas, 6 semanas, no tienen que preocuparse, esto no les va a pasar. Esto ocurre realmente en ese periodo de 1 a 3 semanas después de vacunarse. El riesgo es, como dije, de 2 de cada millón de dosis, pero el riesgo es mayor en mujeres menores de 50 años, 7 de cada millón de mujeres. En mujeres mayores de 50, 1 por millón, y no han habido por ahora ningún caso reportado en hombres. Lo importante aquí también es reconocer los síntomas, que son dolor de cabeza severo, no un leve dolor de cabeza. Muchos de nosotros hemos tenido dolor de cabeza después de vacunarnos al día siguiente, pero esto es un dolor de cabeza muy, muy severo, y generalmente no al día siguiente, sino casi una semana después de haber recibido la vacuna. Dolor fuerte de estómago, náusea, vómitos, confusión, convulsiones, ese tipo de síntomas serios. Y lo bueno, como dijo Sandra, es que ahora todos estamos alertas, sabemos reconocer el síndrome y que hay tratamiento. Lo importante aquí es saber cuál es el tratamiento y poder dar el tratamiento a tiempo. Próximo diapositiva. Ok, la otra pregunta es, ¿quién no debe recibir las vacunas de COVID? Y en realidad la respuesta es bastante fácil. Casi todos deben recibir la vacuna de COVID si la quieren. Los únicos que no pueden recibir la vacuna de COVID, hay solo un grupo, y es las personas que son muy, muy raras, pero las personas que han tenido una reacción alérgica severa después de recibir la primera vacuna de COVID. Y en realidad ni esas personas quiere decir que no pueden recibir ninguna vacuna de COVID, sino que si recibieron, por decir, la Moderna y les dio anafilaxis, no les vamos a dar la segunda dosis de Moderna, los vamos a referir a un especialista de alergias para ver si es que pueden recibir otra vacuna, si fuera necesario. ¿A qué me refiero con una reacción alérgica o anafilaxis? Las reacciones de anafilaxis son el tipo de reacción que uno se le hincha la boca, no puede respirar, de repente le baja la presión, se desmaya, pero no se desmaya porque le dio miedo la jeringa, sino porque es una reacción alérgica severa, y hay que tratar eso con adrenalina o con epinefrine. Ese tipo de reacción es realmente sumamente inusual. Hay gente que ha tenido, la reacción alérgica en realidad es un ingrediente, polietilenglicol y polisorbato, que está en la vacuna, así que sí hay poca gente que ha tenido ese tipo de reacción a esos ingredientes en el contexto fuera de la vacuna. Ese tipo de persona tampoco puede recibir la vacuna, pero en general la recomendación es que vean a un especialista en alergias. Importante que no es que cualquier persona alérgica no puede recibir la vacuna. Hay un gran porcentaje de la población que tiene alergias, sean alergias a la penicilina, a algún remedio, a alguna comida, a las frutillas, al polen. Hay cantidad de alergias, y todas esas alergias no son contraindicación a recibir la vacuna, lo puede recibir. Ahora, hay alguna gente que realmente ha tenido un historial de alergias, particularmente a remedios inyectables, que son severas, y lo que hacemos es observarlos un poquito más. A toda la gente que recibe la vacuna de COVID se los observa 15 minutos por lo menos, y aquellos que tienen una reacción severa y alérgica a algún remedio inyectable, los observamos 30 minutos, porque estas reacciones
realmente ocurren dentro de ese periodo. No es que uno le va a dar la vacuna y va a tener una reacción alérgica 3 días más tarde. Estas son alergias o reacciones inmediatas. Próxima diapositiva. Y para darles un poco de contexto, la tasa de alergia, de reacciones alérgicas después de la vacunación es más o menos 1 de cada 200.000 dosis o 5 de cada millón para la de Pfizer y más o menos 3 de cada millón para la de Moderna. Así que son reacciones inusuales, sin embargo, son también tratables. Y ahí ven la inyección de adrenalina, que es lo que se usa para tratar, y es algo muy fácil de tratar realmente con tal de que uno esté alerta. Próxima diapositiva. Todavía tenemos algunas preguntas que no las sabemos, que no tenemos la información científica. ¿Cuánto dura la protección? Estas vacunas realmente no han estado, bueno, supongo que han existido más o menos, dependiendo de qué vacuna, por lo menos un año, pero en estudios, pero en términos de distribución en la población en general, eso recién se empezó más o menos en diciembre, o noviembre, diciembre. Entonces, los datos que tenemos no pueden durar más que los meses que hemos tenido con la vacuna. No sabemos cuánto va a durar la protección, pero el nivel de anticuerpos que generan indican que realmente la protección probablemente va a ser duradera. ¿Cuánto? Si va a ser 1 año, 2 años, todavía no lo sabemos. La otra pregunta común es si se necesitarán refuerzos, y la respuesta no depende mucho de los variantes. Sandra explicó muy bien cómo este virus evoluciona. Los virus en general es como una pelea entre nosotros, y los virus cambian de disfraz tratando de escaparse de nuestras defensas, y cuanta más chance tengan de evolucionar o cambiar de disfraz, más difícil va a ser combatir. Y es por eso que es tan importante que la mayor parte de la población se vacune rápidamente, si es posible, para prevenir ese tipo de evolución. Pero la verdad es que si el virus cambia lo suficiente, estas vacunas van a perder efectividad y vamos a tener que reforzarlas con un booster probablemente cada año. Próxima diapositiva. Creo que esta es mi última diapositiva, y una cosa que sí comentaría es que todavía hay bastante virus circulando en Estados Unidos. A pesar de que hemos avanzado mucho con las vacunas, no estamos ni cerca de lo que se llama inmunidad rebaño, y es importante que sigamos usando el tapabocas en ciertos lugares. Claro que probablemente han escuchado que ahora han cambiado un poquito las recomendaciones. Si uno va a estar al aire, se vacunó, va a estar al aire libre, en grupos pequeños, de repente no necesite tapabocas. Pero en general es importante usar tapabocas en lugares públicos, cerrados, con mucha gente. Y quiero recalcar esto porque sí hemos visto bastantes casos en nuestras clínicas de vacunación de gente que se da la primera dosis y a los 7 días o 10 días aparecen con COVID. Y creemos que lo que está pasando es que la gente se da la primera dosis y piensan erróneamente que la vacuna funciona inmediatamente, y esa misma noche se van a festejar de repente. Recuerden que las vacunas no funcionan inmediatamente. Demoran por lo menos 2 o 3 semanas hasta que uno realmente empiece a montar las defensas que necesita, y la mejor defensa después se monta después de la segunda dosis. Entonces, aunque haya recibido la vacuna, no baje la guardia y siga protegiéndose, porque realmente lleva, por lo menos, dependiendo de cuál vacuna, pero de 2 a 6 semanas hasta que está completamente protegido. Entonces con esto voy a terminar, y esperemos que nos hagan muchas preguntas. Va a ser lindo tener una conversación con todos ustedes, y para aquellos de ustedes que nos están viendo por Facebook en el Tiempo Latino, tenemos a alguien que está monitoreando el chat, así que pueden poner preguntas a través de Facebook también. Muchas gracias.
No sé si todo el mundo se durmió o fuimos tan claros que no hay ninguna pregunta. Se durmieron todos. Bueno, de repente, no sé si alguien más de acá del panel tiene alguna pregunta. Podemos tener una conversación entre nosotros hasta que surjan preguntas de la audiencia. Podemos tener una conversación entre nosotros. Espero que la presentación haya sido clara. Me preguntaba quizás, Kathleen, si querés hablar qué pasa cuando uno tiene que, si uno espera más tiempo entre las dos vacunas, entre las dos dosis. Sí, en realidad el sistema inmunológico, digamos que, bueno, siendo infectóloga, para mí es casi milagroso. Y una de las partes importantes del sistema inmunológico es que tiene memoria. Y entonces el punto aquí con la segunda dosis es que uno con la primera dosis monta cierto nivel de anticuerpos, pero es la segunda dosis cuando uno más o menos despierta esas células con memoria que empieza a montar los niveles mucho más altos. Y lo bueno de eso es que no solo da más protección contra los variantes que tenemos ahora, pero pensamos que también si surgen nuevos variantes, tener ese nivel alto de anticuerpos es sumamente importante. Los datos más sólidos que tenemos son con la distancia que se estudió. En el caso de Pfizer, 3 semanas, en el caso de Moderna, 4 semanas. Pero digamos, el conocimiento inmunológico nos dice que probablemente distanciar un poquito más no sea el fin del mundo. Si no podemos decir con certeza que va a ser exactamente la misma respuesta, pero que probablemente va a haber un boost recibiendo la segunda dosis, aunque sea a los 2 meses o 3 meses, sí la va a haber. Y creo que esperemos ver más datos del mundo real pronto, porque hay muchos países que han tomado esa decisión de que si no tienen suficientes dosis, van a dar primero la primera dosis. Para dar un ejemplo, yo soy de Uruguay, en este momento Uruguay está dando la primera a la gente mayor de 70 años, todos reciben la primera dosis, y la segunda dosis se está apartando más tiempo para por lo menos dar un poquito de protección a todos los mayores de edad con esa primera dosis. Así que la respuesta larga, Pablo, es que no sabe, bueno, la respuesta corta es no sabemos. La respuesta larga es que probablemente sí, pero no sabemos cuán nivel. Es que no sabemos si vamos a llegar al 95% de protección si la expandimos o no, pero que en algunos casos es lo que los que hay muchos países tomando decisiones muy difíciles por el faltante de vacuna, y para aquellos que sí recibieron la primera dosis aquí en Estados Unidos y se olvidaron de la cita de la segunda dosis, no es demasiado tarde, por favor vaya y busque la segunda dosis, aunque esté un poquito atrasado. Gracias, doctora Page. La próxima pregunta es de doctora López, que pregunta si la vacuna Sputnik protege contra la variante brasileña. Yo no creo que sepamos, sinceramente, porque los estudios no se hicieron cuando estos variantes existían. El estudio, la Johnson & Johnson, por ejemplo, cuando vemos un nivel de efectividad un poco menor a lo que se vio para Moderna y Pfizer, se considera que una de las razones es que este estudio se hizo un poco más tarde y se hizo en Sudáfrica, donde había muchos variantes sudafricanos. Pero Sputnik, los datos que tenemos no son, digamos, del momento cuando salió el variante P1 en Latinoamérica, que ahora está muy fuerte. Así que la verdad es que no sabemos, tampoco sinceramente sabemos qué nivel de protección dan ninguna de las vacunas contra
contra el variante P1. Creo que esperemos que surjan datos prontos como digo, del contexto real, pero hay un poquito de incertidumbre. Creo que todos consideramos que algo de protección va a dar, pero probablemente no sea el mismo nivel de protección. Gracias. La próxima pregunta es de Marisol y dice que si necesitaremos un booster de la vacuna. Quizás esa puedo contestar yo para empezar. Bueno, las vacunas que tienen doble dosis, como explicaba antes la doctora Page, Kathleen, hay que hacer una segunda dosis que funciona para generar esta memoria inmune a largo plazo. Las vacunas que tienen una sola dosis es una sola dosis. Con respecto al booster, la gente está hablando de que una de esas en un futuro va a ser necesario hacer un booster, sobre todo porque las variantes que pueden aparecer. Por ahora, las variantes que son más comunes aquí dentro de Estados Unidos, que han sido estudiadas y monitoreadas, están respondiendo, la británica, y están respondiendo a las vacunas. Pero si en un futuro, como explicábamos antes, aparecen variantes que son más agresivas y que no responden a las vacunas que tenemos en este momento, va a ser quizás necesario hacer un booster. Algo similar a lo que pasa con la vacuna contra la gripe, donde una vez por año uno tiene que hacer una vacuna diferente. Pero en este momento eso no es seguro. Uno está especulando que una de esas puede ser necesario. No sé si Kathleen o Sandra quieren ampliar esta respuesta. Okay. Gracias, doctor Selnick. La próxima pregunta viene de Eduardo, que dice, si se aplica una vacuna determinada, ¿puede darse otra distinta en una segunda dosis? Por ahí lo mejor es que Kathleen... Lamentablemente, la respuesta va a ser parecida a la otra, distanciar. Es que no tenemos datos. No es totalmente fuera de, digamos, la lógica científica de que todas estas vacunas están montando una respuesta contra Spike, contra esa proteína Spike. Entonces, a pesar de que las tecnologías son diferentes, están tratando de montar una respuesta contra el mismo antígeno. Entonces, tiene cierta lógica, pero la verdad es que no tenemos esa información. Y yo tendría un poco de cautela porque se sabe que en ciertas situaciones los boosters a veces no funcionan. Para dar un ejemplo, por ejemplo, estas vacunas que usan el virus de adenovirus, que es un virus inocuo de chimpancé, después de ciertas dosis, la persona monta defensas contra el virus en sí, el adenovirus, y ya no puede montar una respuesta inmunológica. Entonces, el sistema inmune es suficientemente complejo que yo no necesariamente asumiría que si mezclamos una con la otra va a ser lo mismo. Creo que lo que vamos a necesitar son más datos, y creo que esto probablemente está ocurriendo en la vida real, en el contexto real, y lo importante es que si se van a hacer este tipo de menjunjes, digamos, que monitoremos los datos, que vigilemos, para realmente informar a la población y darle a la gente la mejor información para que tomen decisiones apropiadas. Yo lo que recomendaría, en nuestras clínicas de vacunación, de vez en cuando viene gente que nos dice, por ejemplo, recibí la primera dosis de la Sinovac, la vacuna china en México, por dar un ejemplo, me pueden dar la segunda dosis. Primero que acá no tenemos esa vacuna aprobada. Entonces yo lo que recomiendo en este momento es empezar de vuelta con una vacuna que está aprobada acá. Tampoco tengo datos sobre eso, pero por lo menos me da un poquito más de confianza decir, estamos dando las dosis completas de lo que se aprobó en este país. Un comentario, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Kathleen, y tengo entendido que, como decía Kathleen, los estudios que se hicieron son con la misma vacuna, y no hay estudios donde uno va y mezcla distintas vacunas para saber cuál es la respuesta, hasta ahora.
tengo entendido que se están realizando algunos estudios de seguimiento para gente que está recibiendo en la vida cotidiana la mezcla y entender que el tipo de respuesta inmunitaria que la gente está teniendo por mezclar distintos tipos de vacunas. Así que hay algunos estudios que esperemos proveer algún tipo de claridad sobre este tema, que yo no soy infectólogo, pero tengo entendido que los infectólogos discuten entre ellos si hay que hacer esta mezcla o no hay que hacer esta mezcla. Hay como dos corrientes. Depende, sí, depende de cuán pragmáticos. Yo siempre pienso en la vida real, uno tiene que a veces tomar decisiones difíciles, pero lo que también estamos viendo algunos datos, yo diría un poco preliminares, como para realmente tomar conclusiones con mucha certeza, pero que la gente que ha tenido COVID, que ha sufrido de COVID, al recibir la primera dosis, aunque sea la vacuna de Pfizer o de Moderna, esa primera dosis como que despierta esa memoria y genera anticuerpos al mismo nivel que si uno hubiera recibido las 2 dosis. Y entonces se está evaluando en algunos contextos, no en este país, la posibilidad de dar solo una dosis a aquellos que ya han tenido COVID. Bien. Creo que no tenemos más preguntas ahí en el question and answers. No sé si hay más gente que está mandando preguntas o en el Facebook. No hay preguntas por Facebook tampoco. Ok. Pero si está en Facebook, puedes mandar preguntas por Facebook también. Y Sandra, creo que comentaste que hay un artículo hoy que salió de Sputnik Brasil. No sé si tuviste tiempo de leerlo. No, me parece que es más político que inmunológico. Me parece que hay otros niveles de problemas ahí. También me parece que como cosa anecdótica va a empezar a haber estudios, como dice Pablo, con gente vacunada con Sputnik que quiere tomar otras vacunas, porque se empieza a ver un trail de viajantes de Sudamérica a Florida. Yo no tengo disponibles los números, pero ya hay gente vacunada con mezcla. Algunos declarados y se me ocurre que muchos sin declarar. El artículo, aparentemente Brasil prohíbe Sputnik. O sea, por eso digo que es político, digamos, es justamente, me parece, es un contexto extremadamente político que ocurre mucho en salud pública y hay que tener cuidado, separar una cosa de la otra. Sí, la verdad que lo que no he visto yo, porque en Latinoamérica está viendo brotes importantes de coronavirus a pesar de que hay bastante vacunación en algunos lados, y lo que no he visto realmente son datos de que si la gente que está teniendo COVID y especialmente COVID severo son personas que han sido vacunadas o no. Me imagino que esos datos están disponibles, pero no al público. Pero digamos, también esto es extremadamente no oficial, porque yo no estoy en Argentina, pero para darles una idea, todavía la vacuna es extremadamente limitada, así que son primeros responders o, qué sé yo, gente mayor, mi mamá está vacunada, pero no hay gente de 50, o la mayoría de la gente de nuestra edad no está vacunada y hay mucha gente de nuestra edad contagiada. Así informalmente en familias, o sea, se ha incrementado la cantidad de casos notablemente. Bueno, si no hay más preguntas, de repente la gente quiere volver a cenar o lo que sea. ¿Nos despedimos? A jugar con los chicos. Sí. ¿Qué te parece, April? Sí, no, vamos a terminar. Gracias por pasar este tiempo con nosotros y gracias a los panelistas, Pablo, Kathleen y Sandra, por hablar con nosotros. Bien,
Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches, gracias.